En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Muy buenas tardes de domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya no quiero darle una mala noticia, pero se acaba la Semana Santa. Bueno, solamente queda un poquito más para aquellos que viven en Cataluña o en Comunidad Valenciana, porque como bien saben, el jueves no fue fiesta en estos lugares y aquí lo han adelantado un día más hasta el lunes. Bueno, decirles que queda poquito ya para el siguiente puente o que dentro de poco estamos en verano y que podemos descansar un poquito más de tiempo. Así que nada, ánimo que está todo cerca. Miren, yo recuerdo, seguro que ustedes también, cuando nuestros padres se iban de casa y nos quedamos solos, que nos decían eso de cuando salgáis de casa, apagar la luz, el agua y el gas. Una tortura, ¿verdad? Bueno, ¿por qué sería? Ahora toca eso de ten cuidado en el coche o con el coche por la carretera, no solamente por lo que tú hagas, sino por lo que hagan los demás. ¿Y cuánta razón tienen, verdad? Bueno, lo veremos. Ahora, cuando uno ya es más maduro, entiende a la perfección estas recomendaciones, o más bien, pues, preocupaciones. Palabras que traspasan generaciones y que se producen una y otra vez por los innumerables accidentes que se producen o se han creado alguna lesión o han perdido la vida personas a los que conocíamos. Los accidentes de tráfico ya se han cobrado la vida de 168 personas hasta febrero de 2024. Y en febrero, concretamente de 2024, un total de 77 personas se dejaron la vida en las carreteras. Según un estudio realizado por Mutua Madrileña, que va desde el periodo de 2008 a 2019, 11 años exactamente, relata los siguientes aspectos que son realmente significativos. Sobre la incidencia de la siniestrabilidad vial a lo largo del periodo 2008-2019, durante un periodo de 11 años, se registraron en España exactamente 1.113.963 accidentes de tráfico con víctimas, un 40,5% en vías interurbanas y el 59,5% restante en vías urbanas. La mayor parte de los fallecimientos, un 75% de ellos, se producen en vías interurbanas, si bien pues, se apreció en ese momento un aumento considerable del número de víctimas en vías urbanas. Espacios donde, pues eso, nos confiamos mucho porque las velocidades no son muy altas, nos creemos que lo controlamos todo, el teléfono, la radio, hablar con el de al lado mirándole a la cara cuando lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, en fin, ya saben. El 76% de los fallecidos en accidente de tráfico en este periodo son hombres, lo que hace que la tasa de mortalidad masculina fuera significativamente más elevada que la femenina, el 6,5% frente al 1,8%, algo que ocurre para todas las comunidades autónomas y en todos los años del periodo. Y si hablamos de comunidades autónomas, según el estudio, la Comunidad de Madrid presenta las tasas de mortalidad más bajas, tanto en hombres como en mujeres en la mayoría de los años analizados. El extremo opuesto se sitúa en Galicia, en el caso de la mortalidad masculina, y en La Rioja, en el de la mortalidad femenina. De estas situaciones y de la evolución de la automoción, en disonancia con la evolución de la tecnología adecuada o inadecuada, según el momento histórico, sin inteligencia artificial ni demás avances, se creó en 2006 algo tan simple como fue el carné por puntos. Esto seguro que ustedes, más de uno, lo conocen y no creo que tengan buenos recuerdos, seguro. Quizás no lleve inteligencia artificial, pero sí lleva una carga importante de persuasión y de prevención de accidentes con una carga de efectividad también muy importante. De ello hablaremos con nuestro amigo e ideólogo de dicho carnet, Ramón Ledesma. Dicen de él que pudo salvar 40.000 vidas desde su puesta en marcha en la última década. Decía una mayoría de edad, la de carnet, que junto con la evolución de la tecnología en la parte de prevención y protección de accidentes, se ha propiciado que los datos de siniestros hayan mejorado sustancialmente, lo que, por otro lado, como decíamos en el programa anterior, ha afectado de manera muy negativa y directamente al trasplante de órganos. Esto es así. Por importante, cabe resaltar que el ser humano, si no se le aplican medidas coercitivas y que castiguen duramente sus malas conductas, no es capaz de aprender y sí de volver a tropezar 2 veces con la misma piedra, como decía la canción. Es un ser humano muy tonto. Se lo digo yo, que lo vamos a hacer. Ni aunque se haga daño, que no aprende, vaya, que no aprende.
Cierto es, por otro lado, que no se resaltan aquellas circunstancias de personas que adquieren una discapacidad para toda la vida como consecuencia de un accidente de tráfico. Pero también podríamos decir que, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 500.000 personas en todo el mundo padece una lesión medular y el 90% de todas ellas están generadas por accidentes de tráfico. Miren, en España, solo el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo registra cerca de 1.000 casos de lesiones medulares al año, fruto de accidentes deportivos, pero sobre todo de accidentes de tráfico. Atrás quedaron también otros tiempos donde las campañas de sensibilización que hacían un importante efecto a la hora de recordar las consecuencias de una mala conducción. Así, pues recordaremos, por ejemplo, campañas enfocadas hacia la precaución en los adelantamientos, sobre todo en épocas históricas de nuestro país donde las carreteras eran bastante precarias, o aquellas campañas donde Stevie Wonder nos decía aquello de si bebes no conduzcas. O también otra que nos recordaba que si cogíamos la moto, pues nos pusiéramos el casco, pero no en el codo, sino en la cabeza. Ya saben, cosas de la adolescencia. Algunos, por entonces, calificaban las campañas de salvajes, impactantes, pero ahora vamos viendo que quizás fueron muy necesarias porque de otra manera no nos enteramos de la gravedad de lo que puede pasar cuando circulamos con nuestro vehículo. Está claro que nadie puede conducir por uno mismo y todos tenemos que ser prudentes a la hora de poner nuestras manos en un vehículo y, sobre todo, ser responsables, muy responsables con aquellas personas también que transportamos. Como medidas de prevención también están todas aquellas de sensibilización y de formación que se deberían impartir en los colegios, pues desde edades tempranas es desde donde se aprende todo lo que es esencial en la vida, más si tenemos en cuenta que se es peatón desde que echas a andar y conductor desde que comienzas a conducir. En este programa también vamos a dedicarle tiempo, como no podía ser de otra manera, a aquellas personas que actúan cuando existen accidentes de tráfico, como, pues, por ejemplo, los bomberos o los servicios sanitarios de emergencias, porque todo, absolutamente todo, importa cuando nos echamos a la carretera. Importan de tal manera que habrá cosas que hagamos bien y otras que hagamos mal, y si las hacemos bien, muchas veces por casualidad, porque somos neófitos en la materia, pues perfecto, bien. Pero si las hacemos mal, aún no con toda nuestra buena voluntad, podemos acarrear problemas muy serios a terceros, y por eso sí, siempre con mucha precaución y siguiendo, a ser posible, las indicaciones de las autoridades, siempre podemos ayudar en los primeros instantes de un accidente de tráfico que puedan ser vitales. Bueno, a partir de aquí hablaremos de cuestiones también legales que nos ayudarán a resolver problemas que afectan a las personas con discapacidad, a hablar de recomendaciones saludables desde la fisioterapia, y también estará presente nuestro humor para darles la bienvenida después de una Semana Santa donde pues seguro que habremos descansado y comido muchas torrijas, así que agárrense al volante y, nunca mejor dicho, que vienen curvas. Arrancamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, como les decía, vamos a dar comienzo a un programa que está muy relacionado con las cosas que suelen ocurrir en Semana Santa. Más allá de divertirnos y demás, también hay cuestiones que hay que tener en cuenta, sobre todo temas de tráfico y demás, para ir y regresar sin ningún tipo de problemas. Miren, vamos a hablarle, pues como decía, de personas que han sufrido un accidente y que la vida les ha cambiado por completo, como puede ser, por ejemplo, a Fran Lara, que es deportista paralímpico, que es jugador de baloncesto, que tuvo un accidente de tráfico que le produjo una paraplegia. Bueno, por lo visto, pues ha hecho también, se ha tirado por paracaídas, tiene una hija, ha hecho su vida con total normalidad. Esto fue a los 14 años, pero bueno, es un ejemplo para que podamos también hablar de circunstancias que ocurren y que habría que hacer para que a lo mejor no hubieran ocurrido, no lo sé. Fran Lara, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo decirte que también tengo una lesión medular. O sea, conozco un poco el asunto, pero las personas que nos oyen afortunadamente no. Y quizás podamos o salvar muchas vidas o decirle a la gente que tras una lesión medular hay vida, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí que es verdad que es una situación muy complicada de asimilar porque, bueno, como todo el mundo sabe, te cambia la vida al 100% Ujú. y no es fácil. Pero bueno, yo en mi caso con el apoyo de la familia y sobre todo las ganas de vivir, pues bueno, he hecho de, de esa parte mala, he hecho algo muy bonito, que es vivir. Con 14 años sufriste un accidente de moto, que pasaste 8 meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y bueno, pues evidentemente, como dices, cambió la vida. Hay algo importante que has dicho, que es la familia. Yo creo que es un soporte fundamental, ¿no? Eh, sí, la familia y los amigos a la hora de superar este tipo de traumas, porque al final es un trauma, viene, viene muy bien, porque yo en mi caso siempre he tenido el apoyo de mi madre bueno, ayudarme a motivarme a lo que yo he querido hacer siempre y los amigos siempre han estado ahí. Eran ellos los que venían a mi casa a sacarme a la Claro. calle. Oye, Fran, entiendo que no sé si recordarás un poco el accidente y si recuerdas si alguien en un momento determinado pues te ayudó, te recogió, te llevó en coche a algún sitio. ¿Cómo fue el operativo que atendió esta situación? ¿Lo recuerdas? Pues yo, acordarme no me acuerdo de nada. Lo que me han contado es que, bueno, tras sufrir el accidente, que fue un accidente de moto, que había una alcantarilla que estaban arreglando y metimos la rueda delantera, yo salí despedido y fui a chocar contra el maletero de un coche que Ujú, había aparcado. Yo iba de paquete y conduciendo iba mi primo hermano. ujú. Y fue mi primo hermano un poco el que, bueno, pues me puso en un lado, fue el que llamó a los vecinos para que llamasen a la policía y a la ambulancia. En fin, yo no me acuerdo de mucho, pero vamos, Claro. fue mi primo hermano el que sufrió todo. ¿Llevabas el casco? Es que no llevábamos casco, pero porque en aquella época no era obligatorio. Claro, Entonces, claro. bueno, no lo llevábamos. No, no, Vamos. sí, está claro. Si es que cuando no se es obligatorio, pues es evidente que estas cosas luego por eso las hacen obligatorias, evidentemente. Pero bueno, el caso es que también en este sentido, yo recuerdo que algún amigo nos dijo, me contaba a mí en alguna ocasión que un día un policía le paró, ¿no? Porque llevaba el casco en el codo, ¿no? Y era un pleno mes de agosto, donde hay poca circulación, y el policía le advirtió que era el momento donde más accidentes se podían producir y por tanto que no se bajara la guardia. Son circunstancias que ocurren también un poco en el ámbito de la adolescencia y que pasan, ¿no? A partir de ahí, Fran, bueno, desde los 14 años, pues rehaces tu vida. Entiendo que vas a estudiar o cómo surge el futuro después de una lesión de este tipo. Con 14 años, claro. Pues, bueno, cuando me dieron el alta en Toledo, me fui al pueblo, que ahí es realmente donde te das cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Porque, bueno, en el hospital al final, eh, pues ves a gente como tú, es Uh-huh. algo muy natural, pero cuando vas a casa, te encuentras la barrera arquitectónica y todo eso, pues es cuando te das un poco en la frente, ¿no? Y bueno, yo terminé mis estudios ahí, que estaba estudiando la ESO, terminé de la ESO, pero fue a los 18 años cuando me di cuenta que, bueno, por circunstancias de la vida, pues los amigos se van a trabajar fuera Uh-huh. o a estudiar y te vas quedando un poco solo, ¿no? Claro. Y era eso de qué voy a hacer ahora. Y Uh-huh. bueno, me dieron uy, perdón, me dieron la oportunidad de ir a Toledo a terminar mis estudios, Uh-huh. sacarme el carnet del coche y practicar el baloncesto. Y bueno, pues ahí fue cuando me independicé y, y
hasta el día de hoy. Sí, algún día hablaremos del Instituto Goodman y de Toledo, que la verdad que hacen una labor encomiable. Bueno, y también hay cosas muy bonitas, ¿no? Tienes una niña, ¿no? Sí, es el mejor regalo que me ha pasado en mi vida. Hombre, claro. Bueno, pues, Fran, yo te deseo lo mejor. Simplemente a los oyentes, pues que sepan que estas cosas no ocurren, pero no hay que salir tampoco preocupados porque te pueda pasar siempre a uno, ¿no? Pero que ocurren y que desde luego después hay vida, ¿no? Pero que evidentemente yo creo que Fran estará conmigo que una lesión medular no se la recomendamos a nadie. Sí, por supuesto. Así que A precaución al nadie, a volante, que nadie. es lo mejor que se puede hacer. Fran, muchas gracias por tu testimonio. Si quieres, quédate con nosotros. Y vamos a dar paso ahora bueno, vamos a ver un poco, a ver cómo podemos reproducir un protocolo de rescate y emergencias en accidentes. Entonces, para ello, tenemos al otro lado del teléfono a Isabel Casado, de SAMUR y Protección Civil, y también luego intervendrá Luis Fernández Moruno, ¿vale? Que es también instrucción de formación de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Pero saludamos a Isabel. Hola Isabel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, imagino que has podido estar escuchando un poco nuestra conversación. Cuando hay un accidente de Pues tráfico, no del todo, pero bueno, bueno, yo creo pero que me podría hacer el caso. Sí, seguro que lo vas a saber sí, sí, porque lo haces a menudo, seguro. Cuando hay sí, accidente de tráfico, sí, ¿cuál sí. es el protocolo que se activa? ¿Cómo trabajáis en coordinación con bomberos si hace falta? ¿Nos puedes contar un poco cómo Ujú. funciona el sistema de emergencias en un accidente de tráfico? Bueno, el accidente de tráfico, desde que entra en conocimiento del sistema de emergencias a través de las centrales de comunicación, ya supone la intervención de todos estos recursos. Es decir, es raro el caso en que, siendo de cierta entidad, no estamos avisados todos, bomberos, policía, Guardia Civil, si es el caso, y en nuestro caso el sistema de emergencias SAMUR. Eso quiere decir, eso allana bastante el camino porque vamos a encontrarnos con el incidente de forma coordinada. Entonces, eso exige por parte de todos nosotros un tratamiento de coordinación y un procedimiento adecuado. Esto es algo que llevamos entrenando mucho tiempo, no solamente entrenando, sino realizando en el día a día, y nuestra actuación se mueve en máximas que todos respetamos. En primer lugar, el aspecto de la seguridad. Ningún interviniente tiene que ponerse a riesgo por el hecho de intervenir, porque entonces estaríamos aumentando el problema. Claro. Entonces, siempre nos movemos con una máxima de que todos respondemos a una serie de criterios de seguridad. Pues, por ejemplo, si el vehículo está incendiado, o si el vehículo si es mercancías peligrosas, pues hay derrames. Todo eso nos lo garantizan de alguna manera los bomberos, a los servicios sanitarios, pero si fuera el caso de que ellos no hubieran llegado, que ya le digo que es bastante difícil que esto ocurra porque la alarma surge en los 3 servicios o los 2 servicios a la vez, pues nosotros tenemos que actuar con esa máxima de seguridad. Nuestra forma de actuar, los primeros intervinientes, es informar de lo que ocurre. O sea, primero el tema de la seguridad, informar de lo que ocurre, cuántos vehículos están implicados, de qué tipo de vehículos estamos visionando, las víctimas que podemos ver a simple vista, y ya cuando tenemos, eso es lo que digamos información en la aproximación. Cuando ya estamos sobre el terreno y tenemos seguridad en la zona, entonces es cuando abordamos, vamos directamente a actuar sobre las víctimas. Como los equipos, perdón, No, adelante, corto porque yo adelante, me lanzo a contar. No, es muy interesante. Como los equipos estamos configurados pues, por 3 personas, normalmente tenemos que hacer una primera información sobre la cantidad de víctimas que hay, para enseguida que prestar asistencia a todas las víctimas que hay. Nuestra misión es saber el número de víctimas y una primera estimación de gravedad para saber pues qué tipo de recursos tienen que ser enviados y o
a lo mejor si somos capaces de abordar todas las víctimas que allí hay, si se trata de pacientes leves. Isabel, nos ponemos ahora en situación de que, bueno, pues vamos por la carretera, nos encontramos con un accidente, los servicios de emergencia no llegan, claro, estas cosas que pasan, que no suele uno accidentarse al lado de un servicio de emergencia cercano. Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones que hay que hacer para cuando uno se encuentra en una situación de estas características? ¿Mover a la gente, no moverla, llamar? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es llamar. Lo primero es llamar diciendo, intentando ser muy concisos en la medida de lo que se pueda del lugar donde ha ocurrido los hechos. Dar todo lujo de detalles a los servicios de emergencia porque si no, no vamos a llegar nunca. Claro. E informar del tipo de incidente que se ha ocurrido. Sí, es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Nuestra información es más cualificada en el sentido de saber qué recursos tenemos que pedir para solucionarlo, pero cualquier ciudadano tiene que decir, pues son 2 vehículos implicados, 3 vehículos, hay un incendio en curso, veo a 3 personas fuera del vehículo, veo a 2 personas tiradas en la carretera, parece que hay un gran impacto. Lo más importante es la localización del incidente. Y es posible, eso ya es algo más difícil, los accesos al incidente, es decir, por dónde sería, bueno, pues veo una entrada, una incorporación a la carretera, por ahí pueden acceder ustedes. Eso sería la información más importante. De eso yo creo que... Sí, perdón, termine. Sí, No. Lo siguiente ya es, con las máximas de seguridad que hemos hablado, acercarse al lugar, y ahí sí que insistiría en algo. No es infrecuente el atropello de las personas que prestan ayuda. Claro. Es fundamental no ponerse a riesgo, porque entonces el problema se magnifica. Entonces, esa es yo creo que es la máxima que tenemos que tener en cuenta, señalizar bien el accidente con anterioridad, adelantarse mucho para que los vehículos que vienen pues aminoren la marcha, y cuando todo eso está garantizado, y si se pueden dividir las personas que atienden al incidente, pues mejor, pero cuando está garantizada la seguridad, acceder y abordar la ayuda a la víctima. También tenemos a Luis Fernández Moruno, que es la otra parte que también está coordinada con los servicios de emergencia y que abre a veces ese camino que es complicado de acceso hacia estos vehículos. Y quería saludarle. Luis Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien. Pues muchas gracias por participar. Bueno, estamos comentando un poco la parte de intervención de Protección Civil, de SAMUR, y ahora quería preguntarle cuál es la primera intervención que hace bomberos cuando le llaman que hay un accidente de tráfico en donde tenga que ir, Comunidad de Madrid en este caso. Bueno, lo primero, como decía la anterior tertuliana, que no desconozco quién es, porque Isabel Casado, de SAMUR, Protección Civil. Bien. Vale, pues como decía Isabel, lo más importante es una buena recopilación de datos para no fallar en el sitio al que porque cualquier demora si los datos no han sido bien recogidos, la demora se dará. Y eso juega en contra de cualquier paciente que pueda estar implicado en un accidente. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos, una vez que estamos ya en el lugar del accidente, es encargarnos primero de crear una zona segura de trabajo, neutralizar los riesgos que pudiera haber, desde que el vehículo pueda todavía rodar, que haya estructuras contra las que haya chocado y puedan caer sobre los primeros intervinientes, digamos, asegurar el espacio de trabajo. A partir de ahí ya se empieza el rescate. Se trata de rescatar a esos pacientes basado siempre en las lesiones que tiene el propio paciente, en la gravedad de esas lesiones. Esto lo que nos va a dar es un tiempo de trabajo. Un paciente grave pues, va a tener un tiempo de rescate más corto, para que cuanto antes esté en un centro de trauma, que es donde realmente salvará su vida. Entonces siempre nuestros trabajos de rescate, nuestro trabajo técnico como bomberos, va a estar condicionado por esa gravedad del paciente. Una pregunta que quería hacer a los dos,
Porque, claro, entiendo que también se dificulta aún más, si cabe, cuando tenemos que rescatar a personas con movilidad reducida o con discapacidad de otro tipo, ¿no? No solamente con la movilidad reducida, pero claro, aquí estamos ante unos escenarios que en muchos casos son personas que a lo mejor han perdido el conocimiento, con lo cual la movilidad pues es nula también, ¿no? En este caso entiendo que se aplica lo mismo operativo, tanto por SAMUR como por bomberos. Si queréis, Isabel o Luis, cuando... Sí. Isabel, sí. Bueno, nosotros en emergencias nos movemos por necesidades vitales y en ese sentido atendemos a las víctimas, entiéndame lo que quiero decir, como si en su movilización como si fueran lúmenes. En ese sentido, sí, el que fuera una persona con una discapacidad física no nos condicionaría en nada lo que es nuestra asistencia. Claro. Otra cosa diferente sería que el paciente no estuviera inconsciente, entonces estuviéramos hablando de una discapacidad de otro tipo, con lo cual los problemas de comunicación pueden condicionar nuestra forma de hacer, pero básicamente siempre nos movemos por atender a las necesidades, a los riesgos vitales en una emergencia, y en ese sentido el manejo de las personas que atendemos sería exactamente lo mismo. Va a garantizar una buena analgesia, garantizar una buena oxigenación, que esté respirando correctamente, una sedación si es necesario, claro, y no habría diferencia a este respecto. Otra cosa diferente sería que el paciente no estuviera, que tuviera otro tipo de discapacidad y no estuviera inconsciente, con lo cual nos condicionaría otra forma de actuar. Y Luis, usted es instructor de formación de bomberos de la Comunidad de Madrid. En este sentido, ¿qué tipo de formación tiene que impartir para que un bombero esté plenamente formado y pueda atender este tipo de accidentes? A ver, realmente en un accidente de tráfico es cierto que el tratamiento es muy parecido, como dice Isabel, aunque sí que yo, al menos desde la parte de bomberos, del rescate técnico, sí que hay algunas diferencias con este tipo de pacientes, con algún tipo de discapacidad. Nosotros cuando formamos a los bomberos, es cierto que no es un tema que esté muy divulgado, el tema de los pacientes con discapacidad dentro del entorno de un accidente de tráfico, pero bueno, yo quizá también adquirí ahora el compromiso en el próximo Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico de dar una ponencia sobre este tema, porque no es algo que, como digo, esté muy divulgado. Nosotros en nuestro cuerpo de bomberos sí que en ese primer reconocimiento de la escena que te decía antes, ya simplemente si es un vehículo en el que el propio conductor es una persona ya con discapacidad de movilidad reducida, probablemente en esa vuelta al vehículo que nosotros damos para analizar riesgos, ya veríamos una etiqueta, ¿no? Es muy habitual tener el pictograma de persona con discapacidad motriz, ¿no? Entonces, eso ya a nosotros nos está dando como un pequeño apunte de lo que hay en el escenario. Sí que, aunque el rescate va a estar condicionado por las lesiones, como decíamos antes, pero sí hay ciertos matices, como por ejemplo aparatos ortopédicos que pudiera llevar ese paciente, ¿no? Desde prótesis, a lo mejor hablo con poca propiedad, ¿vale? Pero un brazo ortopédico, una silla eléctrica o no eléctrica, todo eso que nosotros entendemos que a lo mejor para nosotros es un estorbo más dentro del coche que yo quiero quitar del medio para generar espacio por donde sacar al paciente. En este tipo de pacientes tratamos de poner como mucho mimo con esas prótesis, esos aparatos especiales, porque entendemos que para ese paciente eso es algo de mucho valor, no solo económico, que lo sé que muchas de estas prótesis son súper caras, sino, bueno, realmente es una parte de su día a día, de su cuerpo. Entonces, sí que tenemos especial mimo con eso. Dentro de, en este tipo de pacientes, por ejemplo, si es el propio conductor, muchas veces el acceso al vehículo para ellos, digamos, ha despejado una vía por donde ellos acceden con la silla de ruedas o cosas así, que nosotros nos valemos de ese espacio previo ya creado dentro del vehículo para poder sacar al paciente. Son espacios como
están libres de obstáculos, igual que para ingresar el conductor en el coche, para nosotros a la hora de sacarles. Igual cualquier estructura que hubiera en el vehículo que no estuviera dañada por el accidente, de rampas de entrada, pues en la medida de lo posible respetar al máximo todo eso, que sabemos que es de un valor alto y claro, probablemente a lo mejor en ese coche ya no va a valer, pero puede ser recuperado para montar en otro vehículo. Sí que tenemos con este tipo de pacientes en concreto, con esta discapacidad, con otras discapacidades, pues ya. otras Mira, consideraciones. hay una cuestión que nos llama poderosamente la atención, que se recogen siempre datos de personas fallecidas, pero muy poquitos, digo muy poquitos porque parece que de vez en cuando aparece algo sobre personas con lesiones, bueno, pues que quedan pues eso, con una lesión para toda la vida. ¿Qué tipo de datos recogen y transmiten ustedes cuando hacen este tipo de intervenciones? Imagino que habrá algún sitio donde haya un repositorio de esta información, sobre todo para estadísticas, ¿no? Porque eso al final genera que se puedan hacer análisis y estudios y aplicar políticas correctivas para que esto se pueda disminuir, ¿no? Javier, ¿te refieres a si nosotros, sobre las lesiones que provoca el accidente de tráfico? Entiendo que no. Sobre Sí, correcto, si atendemos sí. o no a una persona discapacitada. No. Si trasladáis a alguna base de datos Sí, sí, o el repositorio de sí, información que tengáis, sí. entiendo el acta que levantéis, el tipo de lesión que genera Ujú. o ya son los hospitales los que definitivamente diagnostican como resultado final de cómo ha quedado esa persona tras un accidente de tráfico. ¿Cómo se genera todo esto? Bueno, nosotros entiendo que es bueno, que no es extensible a otros servicios, pero nosotros en concreto sobre los pacientes graves atendidos tanto en un accidente de tráfico como en cualquier otro mecanismo lesional, incluso infartos, ictus y demás, hacemos un seguimiento hospitalario a las 6 horas, 24 horas y 7 días sobre la evolución que ha tenido este paciente. Uh-huh. En nuestros informes ya vamos con se ha realizado una exploración en la cual pues hemos podido ver las lesiones evidentes o visibles o que han dado sintomatología para que nosotros podamos decir que esa persona tiene unas lesiones concretas, pero lógicamente hasta que no está en el hospital y se tiene prueba de imagen o evoluciona el cuadro, muchas de las lesiones pues no son perceptibles. Sí, el hospital es preavisado por parte de nosotros para que las unidades de destino, las unidades de trauma, como decía el compañero, pues sepan qué tipo de paciente van a recibir y por tanto tenemos que dar todo el lujo de detalles que nosotros, hasta donde nosotros podemos llegar, de las lesiones que evidenciamos o que sospechamos con las pruebas de imagen que nosotros tenemos, porque las unidades móviles ahora mismo cuentan con ecografía, o sea, podemos utilizar la ecografía para ver esas lesiones. Tenemos analítica que nos hace estimar la posibilidad de que un órgano esté afectado y verlo. Entonces, sí que hay un seguimiento. Uh-huh. Y lo que pasa es que el resultado final, por supuesto, tiene que ser dado el hospital con las pruebas de imagen que hay ahora mismo, los barridos, claro, que estiman todas las lesiones. Pues la verdad que ha sido un placer hablar con los tres, con Fran Lara, con Luis Fernández y con usted, Isabel Casado. Quiero agradecerle a los tres su presencia. Me tengo que despedir porque ahora queremos hablar con quien fuera el ideólogo del carné por puntos, o sea que si se atreven a seguir con nosotros, o se animan, mejor dicho, pues nada, escúchenlo que va a ser muy interesante. Así que ahora vamos a hablar con Ramón Ledesma. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Vamos a hablar con Ramón Ledesma, que es consejero asesor de Pons Mobility. Pues como decía en mi intervención del editorial, el ideólogo del carné por puntos y el del que dicen que ha podido salvar en una década cerca de 40.000 personas. Ramón Ledesma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte otra vez, ahora en esta otra faceta. No sé si recordarás... Un placer estar con vosotros, como siempre, sí. Bueno. Oye, Ramón, ¿héroe o villano? Porque para los que han salvado vidas fenomenal y villano para el que todos los días le cae algún puto del carné. ¿Cómo es esto? Pues yo creo que como todo en la vida, ni héroe ni villano, ¿no?
respecto a aquella época, bueno, pues fue, la verdad es que probablemente el trabajo de mi vida, junto con un grupo de gente que tuvimos la oportunidad, porque esto yo lo llamo la oportunidad, Claro. de ayudar a tomar determinadas decisiones que más o menos salieron bien, ¿no? No sabemos si eran 40.000, 50.000, no sabemos, pero sí que es verdad que nos comportamos mejor en la carretera y que somos un poco más prudentes. Bueno, yo creo que con eso avanzamos algo como país y la verdad es que está bien. Como villano, pues sí, fueron muchas multas y muchos puntos, pero sí que es verdad que la condición humana es la condición humana y al final pues atendemos a ciertas reglas, las cumplimos y tampoco ha dado especiales quejas el sistema. No somos a diferencia de Francia, donde hubo una cierta rebelión que dio lugar luego a los denominados chalecos amarillos, que es una historia bonita de contar. En España no tenemos un rechazo general a las políticas de seguridad vial, más bien hay una aceptación general, con lo cual también es un cierto éxito colectivo, ¿no? El poder, en este momento que políticamente siempre andamos con debates, el decir que en esto estamos más o menos de acuerdo. ¿Cuáles son las principales propuestas o qué podríamos pedir para cambiar el actual modelo que se lleva para reducir el número de accidentes de tráfico? Bueno, en primer lugar, nosotros que siempre como país nos cuesta mucho el posicionarnos dentro de la situación europea o mundial. Y hay que decir que en estos momentos España tiene unos cifras de siniestralidad que, por supuesto, siempre, en tanto no sean cero, son negativas, o sea, no son positivas, digamos, pero sí que en estos momentos tenemos unos ratios que nos hacen que bajar sea bastante complicado, ¿no? Y dentro de la posición europea, el quinto país con mejores resultados de siniestralidad. Con lo cual, seguir descendiendo cada vez es más difícil. ¿Qué hemos superado prácticamente o qué, digamos, en general hemos superado? Pues el conducir con grandes excesos de velocidad, con grandes excesos de alcohol, y utilizamos el casco y el cinturón. ¿Qué nos queda o en qué debemos seguir avanzando? Pues yo creo que tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, las preocupaciones y las distracciones, ¿no? Estamos viendo este año especialmente un incremento de estos 3 meses de casi un 20% de la siniestralidad, fundamentalmente relacionado con turismos, que atienden simplemente a que parece que alrededor, en fin, distracciones fundamentalmente y preocupaciones más que excesos de velocidad y de alcohol. Segundo, atención a las motocicletas, aportan 1 de cada 4 fallecidos, vienen, digamos, manteniéndose en el mismo número de fallecidos en los últimos años, ocupan cada vez más parte del total porque el resto de vehículos sí que tienen elementos de protección para reducir la siniestralidad, ¿no? Uh-huh. Y tercero y último, un elemento que sí que en España hemos empezado a trabajar bien, creo que en 2-3 años lo tenemos bastante bien resuelto, que son los atropellos en vías de gran velocidad. Me explico. Aquello que nos ocurre relativamente puntualmente, que es que se nos queda accidentado o averiado el vehículo en la autopista, uh-huh, y las velocidades que llevan en esos vehículos hacen que el año pasado hubo prácticamente 50 fallecidos, ¿no? Bueno, aquí hemos tomado la decisión de sustituir los denominados triángulos por las luces conectadas, que son aquellas que avisan al resto de los conductores de que estamos parados, y creo que tendrá su efecto en los próximos años. Uh-huh. Estos serían un poco los 3 elementos. Ahora mismo, Ramón, la DGT se encuentra trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es el de un casco de motoristas que, bueno, se conecta a la base de datos de la DGT y va preveyendo que hay accidentes en la carretera, los va, digamos, como avisando, ¿no? La tecnología, entiendo que está jugando un papel fundamental e indispensable, que seguro que irá más y que entiendo que pues que está haciendo un papel importantísimo para salvar vidas, ¿no? Exacto, yo creo que la fiscalización o el cumplimiento de la norma ya lo hemos aprendido, digamos, por supuesto siempre hay incumplimientos, pero en general nos comportamos y la fiscalización funciona, pero la fiscalización ya no da más de sí, o sea, es decir, ahora necesitamos esto que viene y que es una solución que es la tecnología, ¿no? Fundamentalmente para perdonar errores, ¿vale? Y para advertir de peligros que la visión física no nos permite. Todo lo que es el proceso de digitalización del vehículo, del conductor y de la vía, sin duda nos va a traer una reducción progresiva de la accidentalidad en la autopista, en la carretera en general, ¿no? Claro, pero al final, si esto se lleva a cabo según uno tenga disponibilidad económica para comprar su coche y poco a poco ir armando el coche de instrumentos que te den mayor seguridad, entiendo que habría que hacer cambios legislativos en Europa, para que esto sea unos elementos
que no dependan de la economía de cada persona, sino que per se vayan pues introducidos en la fabricación de los vehículos, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, ha ido evolucionando todo, ¿no? Los warning, ¿no? Cuando no era así, ahora tenemos balizas, en fin, o GPS, ¿no? Cuando se estrella un vehículo, que también saltan este tipo de elementos de comunicación con la policía o servicios de emergencia. ¿Es necesario cambiar algún tipo de legislación en Europa para que la seguridad sea obligado cumplimiento en los fabricantes y vayan en la fabricación de estos instrumentos que sirven para salvar vidas y evitar lesiones? Cuidado, que también hay mucha gente que queda con una lesión para toda la vida. Sin duda, un ejemplo lo hemos visto en 2022. Se incorpora con normativa europea en la fabricación del vehículo un paquete de los denominados ADAS, de ayudas a la conducción, entre los cuales se encuentra el control automático de velocidad, se encuentra la alerta por cambio de carril, la frenada automática por seguridad. Todo eso, sin duda, en los próximos años nos va a proporcionar vehículos con mayores elementos de seguridad que los actuales. Por lo tanto, el cambio normativo seguro influirá, ¿no? Pero hay un segundo elemento que tenemos que tener en cuenta y que, curiosamente, determinadas entidades empiezan a descubrirlo, ¿no? Un exceso de tecnología en el vehículo, especialmente en todo lo que es el elemento de ergonomía del conductor, en la pantalla, está generando determinada accidentalidad que antes no teníamos. El tiempo que pasamos buscando algo dentro de la pantalla del automóvil está empezando a provocar que sea el factor mayor de siniestralidad la distracción, ¿no? Por lo tanto, a veces embarcar demasiada tecnología, si no sabemos utilizarla, claro, puede ser hasta contraproducente. Por lo tanto, un llamamiento, lo digo porque recientemente Eurocup ha dicho o ha establecido que va a empezar a evaluar esa pantalla con respecto al manejo de mandos por parte del conductor como elemento de seguridad, ¿no? del vehículo. Por lo tanto, todos aquellos que tenemos embarcada o que tienen embarcada tecnología en el vehículo, ojo y atención, que la utilización de la pantalla en determinadas ocasiones puede generar accidentes. Claro. Ramón Ledesma, pues consejero asesor de Pons Mobility, muchísimas gracias. Que tenga una buena Semana Santa, ya finalizando, y decirle que para mí es un héroe, la verdad, aunque castigue a veces la situación, porque creo que salvar todo lo que sea salvar vidas es algo fantástico. Muchísimas gracias por todo. Todo esto de la seguridad vial, los que estamos implicados, la verdad es que es un lujo trabajar en ello. Encantado. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un saludo, hasta luego. Gracias, saludos, adiós. Y ahora ya nos vamos con nuestro consultorio relacionado con derecho y discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Y como no podía ser de otra manera, tenemos aquí a una de nuestras estrellas, querido Cristian. Buenas tardes, Javier. Ha pasado una semana, madre mía, qué rápido. Y lo peor es que han sido unos días de vacaciones que pasan volados, ¿eh? Sí, bueno, espero que hayas descansado. Un poquito. Oye, esto ya sabes que hemos hablado en este programa de accidentes de tráfico y demás. Cuando se es víctima de un accidente de tráfico, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno a nivel legal? A ver, sí que es verdad que lo primero que tienes que hacer es cuidarte, porque está claro que en ese momento es lo primero que hay que hacer, pero hay que tener lo primero ciertas ideas claras que son importantes cuando tenemos ciertos accidentes, porque luego queremos reclamar cuando ya nos hemos puesto bien, hemos mejorado, y muchas veces pues nos hemos saltado algunos pasos que si no sabemos o no tenemos interiorizados, pues no podremos reclamar. Entonces lo más importante es que cuando hay un accidente, lo primero es solicitar un atestado policial, ¿vale? Esto es lo más importante para que luego se pueda reclamar, ya que la presunción de qué ha pasado con el atestado policial es lo que certifica las circunstancias y lo que va a tener posible validez en una futura reclamación. También es muy importante que en el traslado que haya al centro hospitalario, al centro de salud donde nos atiendan, se haga un informe médico, ya sea bien de urgencias o si se permanece
hospitalizado de todos los facultativos médicos, pues un informe detallado de lo acontecido y por qué ha venido generado, para que luego podamos también reclamar. Por supuesto, dar un parte al seguro, ¿vale? Es necesario rellenar el parte del seguro con todas las incidencias que haya hecho. Esto no quiere decir que lo tengamos que hacer nosotros deprisa y corriendo, sino que luego puede ser rellenado por alguien, un familiar o más adelante, pero hay que dar ese parte al seguro. Por otro lado, conocer que existen prestaciones que te pueden informar tanto en los centros de salud, las trabajadoras sociales o bien federaciones, entidades del sector, en los cuales te van a poder indicar cuáles son los mejores recursos, pues bien de incapacidad temporal, incapacidades permanentes o cualquier otro aspecto que pueda relacionar, o prestaciones económicas, lo que sea. También, por supuesto, estos accidentes pueden generar, digamos, lo que es una discapacidad, una dependencia. Por lo tanto, es importante que si tenemos ciertas limitaciones o se han quedado generadas algunas, carencias físicas, pues que tengamos en cuenta que esas necesidades pueden ser cubiertas a través de derechos que se te puede reconocer con el baremo de discapacidad o que se te puede reconocer con el grado de dependencia. Entonces, es muy importante que sepamos que hay diferentes pasos. Quizás estos dos últimos apartados se pueden realizar un poco más tardíos y que no van tan relacionados con lo que sería la reclamación judicial, pero que son importantes también a la hora de cuantificar, digamos, las lesiones que hemos podido sufrir. Y, por supuesto, lo último, la asistencia jurídica. Es muy importante que en estos casos, una vez que hemos recopilado pues todo lo que está, digamos, en nuestra mano, pues podamos ponernos en manos de alguna persona que conozca un poco más de la situación, que recopile todas estas informaciones y pueda presentar, si es necesario, una demanda o al menos intermediar con el seguro de la otra parte. Y claro, la indemnización puede variar pues por muchos factores, ¿no? Entiendo, pues por si estabas trabajando ya no puedes, si tienes familia a cargo, temas de lucro cesante, todo ese tipo de cosas. Eso es, o sea, en función de las consecuencias que vayas a sufrir y de la vida que tú llevaras, porque, por ejemplo, a lo mejor para una persona que trabaja en una oficina, pues una patología en un pie no es muy significativa, pero a lo mejor si eras deportista de élite, una patología en un pie pues te puede generar un perjuicio, o incluso el perjuicio que puedes generar a la empresa. Imagínate que eres un comerciante, te dedicas la vida de ir para allá, para acá, y ahora mismo ya no puedes. Entonces también ese perjuicio que le generas a la empresa también se puede cuantificar a la hora de hacer una reclamación. Entonces hay que ver cada caso para poderlo analizar. Bueno, esto es una cuestión que puede afectar al tema del seguro del automóvil o puede afectar también a cuestiones relacionadas con el trabajo, con pensiones, etcétera, ¿no? Y desde luego, búsquense un buen abogado o abogada que sepa de esto, que no todos los abogados saben de todo, entonces hay que buscar a alguien que sepa de accidentes de tráfico. Eso es. Que si no nos podemos liar o nos pueden liar, que es peor. Y si no, pues ya saben también, pueden llamar a Cristian a que les oriente. Encantado. Al 91 593 35 50, a info@fundacion360.org, y ahí les podemos pues orientar sobre qué es lo primero que han de hacer. Y ahora pues nos vamos a ir a pues nada más ni nada menos que a entrevistar a Nacho Barrera, que ya le conocen. Es nuestro fisioterapeuta experto en todo lo relacionado con movilidad y posicionamiento para personas con discapacidad. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, ¿y tú? ¿Qué tal la Semana Santa? Pues bien, corta, porque siempre todo lo bueno dura poco. Todo esto es corto. Oye, hoy, ¿de qué nos vienes a hablar? Pues mira, hoy vamos a hablar del cambio de silla, que esto es un tema que es complejo, ¿verdad? Oye, te diré que yo he tardado en cambiar de silla como año y medio. Tú eres un buen ejemplo y bueno, sí. No te desvías mucho de lo que es el normal. Sí, seré buen ejemplo, pero año y medio, sí. No, efectivamente. Pues mira, te cuento muy rápido porque básicamente la idea de esta sección me la dio una compañera terapeuta ocupacional, que un día me escribió y me dijo: oye, Nacho, estoy buscando una silla que sea plegable, que sea ligera, que tenga un buen sistema postural, que tenga... Y entonces, claro, yo le dije: me estás pidiendo algo que no existe, porque cada silla tiene unas cosas buenas y cada otra silla tiene unas cosas malas, ¿no? Todo siempre tiene un pro y un contra. Entonces, nada, decidí poner un poquito, pues como hago siempre en esta sección, un poquito de información relacionada con esta. Entonces, básicamente, para cualquier persona que vaya a querer cambiar de silla, vamos a hablar hoy de sillas eléctricas, ¿vale? Porque las manuales también tienen su jugo, pero básicamente lo primero que digo a todo el mundo es apertura mental. Porque muchas veces nos cerramos a, oye, esto yo lo he probado, me ha funcionado siempre, y ¿para qué voy a cambiar? Y en este mundo de la movilidad y en este mundo de las nuevas tecnologías,
probar siempre implica ver qué hay nuevo. Entonces, muchas veces nos cerramos a no probar nada porque ya nos va bien lo que tenemos. Pero esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si te cambias de zapatos a unos nuevos, lo más normal es que el zapato haya evolucionado. Claro. Los zapatos quizá no evolucionan tanto porque la tecnología en el mundo del calzado evoluciona a una velocidad diferente, pero en el mundo, por ejemplo, de la movilidad cambia mucho. Entonces, tengo usuarios que han tenido 10 años un mismo modelo de silla y dicen, quiero el mismo. Y es que hace 10 años no se construía lo mismo que se construye hoy en día. Con lo cual, apertura de mente y probar cosas. La segunda parte es que tengáis en cuenta, todas las personas que cambiéis de silla, es que la silla va a duraros mínimo, tiene que duraros 5 años, porque esto es lo que la prestación establece como tiempo para que puedas pedir otra. Con lo cual, el producto que vayas a comprar te tiene que valer durante estos 5 años, porque muchas veces pacientes que tienen patologías que van evolucionando, su estado ahora no va a ser el mismo que el de dentro de 5 años. Entonces es mejor pensar en, bueno, ¿cómo va a ser mi vida dentro de 3, 4, 5 años? Hablarlo con mis médicos, hablarlo con las personas con las que trabajo habitualmente, para que podamos elegir algo que nos vaya a servir también durante ese tiempo, no en el corto plazo, sino en el medio plazo. Y luego, por otro lado, la parte de la suspensión de la silla, que yo siempre digo lo mismo. Si tengo una silla que es muy rígida y no tengo una buena suspensión, cada vez que salgo a la calle voy a sufrir. Claro. Porque físicamente se nota mucho. La vibración genera que los músculos se tensen más, nos generan otros tipos de dolores, etcétera. Con lo cual, las suspensiones es de lo que más mejora en las sillas de ruedas. Entonces, huir de productos que no tengan suspensión. Eso siempre lo digo también, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el tema de las funciones eléctricas. Y aquí conozco un montón de casos que me dicen, yo llevo 10, 15 años en silla y jamás he probado la elevación, por ejemplo. Y dices, bueno, la elevación parece una tontería, pero es súper importante. Desde un punto de vista médico hay un montón de justificaciones. De hecho, en Estados Unidos se acaba de aprobar una ley que la elevación la incorporan como una necesidad básica, una silla de ruedas. Pero aquí es tan útil como para poder tener una conversación cara a cara, para poder ir a un bar y tomar un café tranquilamente en una barra, o también para poder perfectamente poder tener una conversación con otras personas que están de pie. Muchas veces lo que nos encontramos es que la persona que va sentada está a otro nivel, entonces todo sucede en otro lugar. Entonces básicamente eso genera mucha exclusión. Entonces yo siempre digo a todo el mundo, probar por favor a utilizar un producto con elevación. Tengo un amigo que se llama Torrente y me está preguntando a veces por las sillas de ruedas, que dice que ya está, que es vaguísimo el tío, y entonces quería preguntar algo sobre sillas de ruedas, me parece. Sí, la verdad es que ahora mismo me he quedado alucinado con las palabras de Nacho. Bueno, sí, que si podía usar yo silla de ruedas básicamente para tocarme los pies, quería decir. Claro, a una silla le puedes dar el uso que tú quieras. No, es que me ha recordado también cuando ha dicho que tarda año y medio en cambiar de silla. Digo, es como los políticos. Les cuesta cambiar de silla, cuando ¿verdad? Cambiamos en la leche. Cuando ponen el culo los políticos no hay que les puedan. Eso. Si es cómoda es que te quedas ahí apoltronado, claro. Está claro. Y algunos también usan la elevación. Eso es, algunos se elevan, sí. Pero por otros medios. Oye, tengo que dar paso a Eduardo, me vais a disculpar, que es del propietario de Lagar de Justa, de Casa Rural. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de hablar contigo, hombre. Que nada, pues cuéntanos un poco cómo es la casa, a qué nos podéis invitar si vamos por ahí, no sé, algo, ¿no? Pues mira, te cuento muy brevemente. Esto se trata de una casa familiar, una casa centenaria que está en el pueblo de Adrados, en la provincia de Segovia, situado más o menos en la zona norte. Una zona quizá un poquito más desconocida, porque estamos acostumbrados quizá a la zona de la capital o dos núcleos turísticos más en boga, pero esta la verdad es que es una zona sorprendente, muy bien comunicada además. Estamos comunicados por la Nacional 1 y por la 6, a hora y media de Madrid, en el centro de la península, o sea que un sitio ideal. Eso en cuanto a ubicación. Luego, si quieres, te cuento más cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es que vaya la gente, que lo vea y allí se lo contamos todo, porque si no, vamos... Pues ciertamente me dicen que la imagen que proyecto me quedo corto, pero es que ya no puedo proyectar más por lo virtual. Tiene que ser ya experiencia personal. ¿Dónde se pueden dirigir? No defraudarán. ¿A qué teléfono? ¿Correo electrónico? Bueno, hay una página que está bastante completita en información, que es lagardejusta.com, pero vamos, siempre me puede llamar a mí directamente para preguntar cualquier duda. ¿Y tu teléfono? 654 ¿Sí? 46 1405. 654 46 1405. Pues dicho queda. De todas formas, esos datos están ahí en la web muy accesibles, o sea que bien, pero vamos, yo encantado de ver un trato personal, que también es algo que pretendo que sea diferenciación de las casas. Pues una experiencia personalizada y que sea una experiencia, no un hotel más, sino
sumergirte, pues eso, en la atmósfera de un pueblo pequeñito, muy llanito, con bosque. Estamos en la orilla del Mar de Pinos, de la Eduardo, provincia de Soria. Doy fe de ello porque ya ha habido alguna persona que ha ido por ahí y me lo ha contado, con lo cual lo que digo yo es animar a llamar, a ver la página web y a disfrutar. Sí, yo creo que ahí hay bastante información, pero insisto, yo siempre estoy a disposición, me gusta dar un trato personal. Pues nada, encantado, dicho queda. Y ahora te despedimos y que vaya todo bien, ya nos contarás, ¿vale? Muy bien, perfecto, pues nada, muchas gracias. Un abrazo, hasta Buena luego. tarde. Hasta luego. Y nos vamos con... Bueno, no nos vamos, nos quedamos con Tony. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, ya triste, entorrijado, pero triste. Sí, ya. se te nota que alguna torrija que otra te has comido. Sí. Yo siempre he sido de torrijas, además siempre he dicho toda la vida, digo, esto tiene que ser durante todo el año, no entiendo. Como el roscón de Reyes, ¿no? Claro, que me parece muy bien que sea específico, pero parece que un sacrilegio comer una torrija en agosto, y yo me la como tan a gusto. Como el cocido en verano, que yo siempre he dicho... Bueno, pero eso por el tema de temperatura a lo mejor entra peor, ¿no? Que yo también me lo como, ¿eh? Yo me meto unos cocidos en verano que a mí no me lo quiten. Vamos. Y el roscón de Reyes, que solamente es para Reyes, yo es algo que no entiendo. Sí, pero eso ya se llama roscón de Reyes. Ya, bueno, pues ahí ya no estás engañando a nadie. Pues nada, bueno, esta semana, y quería, aprovechando que acaba la Semana Santa, mi amigo Boris, sabéis que es un enamorado de la lírica y bueno, además de la cultura española. Él es un español más. Efectivamente, bueno, déjame hablar a mí, Tony. Pues vale, perdón, Boris. Porque yo quería decir que yo me enamoré de los refranes españoles cuando llegué aquí a España. Entonces, aprovechando que además estoy hablando, me enrollo y no saco realmente mi chuleta, que es lo que tengo que ver. Quería involucraros en un juego. A ver si sois capaces de adivinar. A Cristian, sé que la primera vez que hice esto fue un hacha. Entonces, a ver si adivináis de qué refranes estoy hablando de una manera un poco más bonita, ¿vale? A ver, empezamos con uno muy fácil. Dice, infórmame con quién deambulas y te manifestaré cuál es tu identidad. ¿Sabéis qué refrán estoy Dime con quién refiriendo? andas y te diré que... Puntos para Javier. Tenemos el primero. Te he dejado, ¿eh? 1-0-0. Venga, otro facilito. A perturbación meteorológica adversa, rostro risueño. Mal tiempo, buena cara. Empate a 1 para Nacho. Vamos, Cristian, que te quedas atrás. Vamos, Cristian, que te he vendido muy bien. Sabes que eres mi favorito. La presión. Venga, quedan 3 o 4. Hasta que no me diga Javier, yo tengo aquí. Yo he pensado, Alejandro. Claro, pues, Alejandro, cuando quieras me cortas. Déjala ahí. Y cuando quieras me cortas y cuando quieras me dices que acabe también. A ver, otro. El hecho de desadormecer, este es mi favorito, le he escrito esta mañana, viniendo en el metro para acá. El hecho de desadormecer a hora precoz no es óbice para que el sol salga prematuramente. No por mucho madrugar. Amanece más Por temprano. favor, Nacho, ¿cuánto me cobras por venir conmigo a escribir libros? Va ganando 2-1, Sí, Nacho, sí. y Cristian va a 0. Eran más fáciles, ¿eh? Pero... No, la fácil era la primera. Si no has adivinado ni esta, ya va. Estamos de tarde de domingo y yo ya... Venga, a ver, fíjate, pista. Fíjate en mis 2 primeras palabras. Y el resto, más tiempo. Pero las primeras. Líquido natural cristalino. Esto aquí ya te estoy dando una pista. Líquido natural cristalino que no te propones consumir, permítele que discurra tranquilamente por su cauce. Es de una Agua canción. que no huele bolinos. No. Es de una canción, más que un refrán. Agua que ¿cómo es? La tienes en la punta de la lengua, por favor, aprieta. Agua que no hace beber, déjala correr. ¡Eso es! Este sí que ni lo conocía. Este es folclórica, Bueno, esta es folclórica. Tengo que ser sincero, me la he chivado de control, lo siento. Entonces, punto entonces para control. Punto para Almudena. Bueno, Cristian, no quiero que te quedes a 0, te paso la chuleta por debajo. Por favor, ayúdale, Venga. porque si no, me pillo. El rosco. Este, a ver, si dice, trasladándome yo a temperatura debidamente elevada, demuestre la plebe su regocijo. Este es complicado. Cuando yo caliente, ríase la gente. ¡Por favor, Javier! No, control. Oye, control. ¡Qué hacha! Entonces van empate a 2. Sí, ya empate está. a 2, Es Nacho así. y control. ¿Quién ha sido? Alejandro. Almudena. Están haciendo No, trampas, sí, Almudena. sí, Yo sí, creo sí. que lo está mirando. Lo está mirando en la chuleta, que lo tengo aquí puesto. Lo Un dejamos. placer, Si queréis, tengo 3 o 4 más. Para la siguiente. para la siguiente semana. Sí, que Me preparo me para la están ahí siguiente. Cristian, por favor, tirando estudiame de un las poquito orejas, lo sí. refranero español. Le da Luego te miro tiempo, la chuleta, le da porque tiempo, le da vamos. tiempo. Bueno, ha sido un placer. Insisto, feliz Semana Santa. Gracias por estar ahí un domingo más. Y nos vemos en una semana. Hasta luego.